La noticia de la derrota a los Saiyajin se extendió rápidamente por el mundo, poniendo en alerta a los demás clanes, que ansiosamente comenzaban a planear su próximo movimiento. El informe presentado ante el rey Vegeta detallaba las devastadoras consecuencias de aquel combate. Broly, Kamba, Turles y Nappa se encontraban gravemente heridos por el impacto de la Genkidama, mientras que Raditz y Caulifla presentaban daños y lesiones menores. Sin embargo, el cuerpo de Vegeta no fue encontrado, a pesar de las extensas búsquedas realizadas por el cuerpo militar del clan, por lo que, lógicamente, el príncipe sería reportado como fallecido en combate. Esta noticia enfureció profundamente al rey Vegeta, quien a su vez había sido informado de la traición de Meliodas, Kale y Merlín. Sumamente irritado, convocó a una reunión con el rey demonio, a quien recriminó las cuestionables acciones de su hijo Meliodas, a quien culpaba de esta humillante derrota para el clan Saiyajin. La furia del rey Vegeta escaló a tal punto que, en un momento de la discusión, este amenazaría al rey demonio, exigiéndole la cabeza de Meliodas en un determinado lapso de tiempo. De no cumplirse esta exigencia, el propio monarca de los Saiyajin tomaría justicia por su mano. Esta amenaza dejó al rey demonio completamente helado, quien, con una mezcla de emociones, asintió en silencio. Pauso para aclarar algo que se me olvidó mencionar en videos pasados. Contrario a lo presentado en la historia original, el rey Vegeta es un ser de inmenso poder, poseedor de una fuerza física impresionante, incluso para el rey demonio y la deidad suprema. Además, sumado a las pocas enseñanzas de Merlín durante su estadía en el reino, el monarca Saiyajin desarrollaría una nueva habilidad: la capacidad de alterar, absorber y transferir el poder de otros seres vivos, similar a lo que realiza All for One de la obra de Boku no Hero, siendo capaz de drenar la esencia física y mágica de un individuo, ya sea para incrementar el suyo o el de otros. Dicha técnica será utilizada con gran efecto en eventos futuros. Mientras tanto, en el corazón de un bosque antiguo, donde la luz del sol apenas lograba filtrarse, se erguía un templo oculto que solo los arcángeles conocían. Las sombras de las columnas parecían cobrar vida con cada movimiento de las velas. Ludo Ciel, con su porte majestuoso y su mirada serena, se adelantó hacia el centro de la sala. Frente a él, Elizabeth, con su semblante serio pero a la vez tranquilo, observaba atentamente al egocéntrico arcángel. A su lado, Meliodas, con un rostro sobresaltado, parecía subestimar la seriedad del momento. Y a su derecha, Goku, quien apenas había terminado de recuperarse. «Amigos míos», comenzó Ludo Ciel, su voz resonando con autoridad divina. «Gracias por venir. He convocado esta reunión para proponerles algo que sé que nos beneficiará sin precedentes a ambos. Los Saiyajin, esos simios miserables, han demostrado ser una amenaza que no podemos ignorar. He visto su poder y su capacidad de destrucción. Si no unimos nuestras fuerzas, podrían superar nuestras defensas y sumirnos en el caos. Juntos, nuestras habilidades y experiencias combinadas podrían ser la clave para derrotarlos y restaurar el equilibrio», dijo dirigiendo su mirada hacia Goku. Elizabeth frunciría el ceño y tomando la palabra diría: «No sé si una alianza es la mejor opción, Ludo Ciel. Después de todo, somos enemigos a fin de cuentas. ¿Por qué deberíamos confiar entre nosotros?» Meliodas asintió. Su expresión se volvió seria. «Elizabeth tiene razón. No sabemos si podemos confiar plenamente en esta alianza. Además, luchar juntos significa depender de otros. Prefiero proteger a Kale a mi manera». Ludo Ciel se inclinó hacia adelante, mientras su sonrisa se volvía más siniestra. «Confianza. No es una cuestión de confianza, Meliodas. Es una cuestión de supervivencia y de venganza. Los Saiyajin son una amenaza que no puedo tolerar. Y aunque no me guste trabajar con ustedes, reconozco que solo unidos podremos exterminarlos. Divididos, caeremos uno por uno. Pero juntos, seremos una fuerza imparable». Goku dio un paso adelante, su rostro reflejando una mezcla de comprensión y determinación.
Entiendo sus dudas, pero piensen en lo que está en juego. Ahora que pude enfrentarme a los Saiyajin, me di cuenta de lo que son capaces de hacer. Si unimos nuestras fuerzas, no será solo por nosotros, sino por todos los que dependen de nuestra protección. Elizabeth bajó la mirada, considerando las palabras de Goku. Pero, ¿y si fallamos? ¿Qué pasará con las personas que hemos jurado proteger? Goku sonreiría con calidez. Sé lo que significa proteger a los que amas. He luchado por ello más veces de las que puedo contar, pero también he aprendido que a veces necesitamos aceptar ayuda y confiar en otros. Juntos seremos más fuertes. Meliodas, aún inquieto, se dirigió a Ludociel. ¿Qué nos asegura que esta alianza no nos pondrá en una posición aún más vulnerable? La clave está en la cooperación estratégica. No les pido que abandonen su forma de hacer las cosas, sino que complementemos nuestras fuerzas. Cada uno de nosotros tiene habilidades únicas que, combinadas, pueden superar cualquier obstáculo. Pero no se equivoquen. Esta alianza es temporal, y motivada por la necesidad de destruir a los Saiyajines. Después, si la situación lo amerita, nos volveremos a enfrentar. Elizabeth levantó la vista, encontrando la mirada de Goku. Tienes razón. No podemos permitirnos el lujo de ser egoístas en este momento. La protección de nuestros seres queridos y de los inocentes debe ser nuestra prioridad. Meliodas, aunque aún un poco reticente, asintió lentamente. Si esto significa que tenemos una mejor oportunidad de proteger a Kale y los demás, entonces acepto la alianza, pero vigilaré de cerca cada movimiento. Ludociel sonrió con satisfacción, aunque su mirada seguía siendo inquietante. Entonces, que esta alianza sea el primer paso hacia nuestra victoria. Unidos, somos más fuertes de lo que jamás seríamos separados. Cuando la reunión concluyó y los demás comenzaron a retirarse, Ludociel se quedaría en el templo, sus ojos perdidos en la penumbra del lugar, mientras decía para sí mismo: los Saiyajin creen que su poder los hace invencibles, que su capacidad de destrucción les otorga el derecho de someter a todos bajo su yugo. Pero están equivocados. Su arrogancia será su perdición. Piensan que pueden desafiar la divinidad y salir ilesos. Sin embargo, subestiman lo que significa enfrentar a un ser como yo, un ser que ha visto miles de conflictos y ha emergido siempre victorioso. Las sombras parecían cobrar vida alrededor de Ludociel, reflejando su creciente intensidad. Ellos no lo entienden. Pueden tener dudas, pero yo no. No mostraré piedad alguna ante esos guerreros insensatos. Cada uno de sus movimientos será anticipado. Cada uno de sus golpes será contrarrestado. Haré que se arrodillen ante el verdadero poder, que sientan el peso de la desesperación cuando vean que ni su legendaria fuerza puede salvarlos. Ludociel cerraría los ojos, visualizando la batalla que se avecinaba. Su voz se tornaría más baja, casi un susurro, pero cargada de una oscura promesa. Ellos serán un ejemplo, un recordatorio para todos los que osen desafiar el orden divino. Los Saiyajin aprenderán que su poder no es nada comparado con la ira de un arcángel. No descansaré hasta ver su orgullo destrozado, sus cuerpos derrotados y sus almas clamando por misericordia. Misericordia que jamás llegará. En la oscuridad infinita de su subconsciente, Vegeta se encontraba solo. El vasto y oscuro vacío a su alrededor era sofocante. Pero, de repente, un resplandor comenzó a surgir a lo lejos. Al acercarse, Vegeta lograría reconocer la silueta frente a él. Era su madre, quien lo miraba con un rostro que transmitía tanto amor como dolor. «¡Madre!», gritaría el azabache, con su voz quebrada por la emoción. Pero al instante, la reina levantaría una mano en señal de rechazo. «Vegeta, mi hijo», dijo ella con una voz que parecía resonar por todo el lugar. «Me fallaste. No pudiste protegernos». Vegeta sentiría un nudo en la garganta. Dando un paso hacia adelante,
Intentaría acercarse más a ella. Pero cada paso que daba parecía un esfuerzo monumental, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. «Madre, lo siento», susurró, con lágrimas empezando a acumularse en sus ojos. Yo solo. Lo siento». Finalmente, después de un largo rato, Vegeta lograría alcanzar a su madre, y estirando su mano, la tomaría de sus ropas. Pero en ese momento, el rostro de su madre comenzó a cambiar, transformándose lentamente en una calavera con carne podrida, una parodia macabra de lo que una vez fue. Las cuencas vacías de sus ojos parecían perforar el alma de Vegeta, quien a pesar de todo, no la soltaría. «Me mataste, Vegeta. Me dejaste morir. Por tu debilidad, por tu orgullo, por tu ciega obediencia hacia tu padre». Luego, el entorno a su alrededor se transformó, mostrando escenas de la Guerra Santa. Demonios y diosas luchaban entre sí. El caos y la destrucción reinaban por doquier. En medio de la batalla, Vegeta vería su propia derrota ante Goku, repitiéndose una y otra vez, recalcando dicha humillación. Las carcajadas de los demonios resonaban en sus oídos, mezclándose con los gritos de su madre. La culpa y el remordimiento lo abrumaban, haciéndolo caer de rodillas. Intentó gritar, pero no salió sonido alguno de su boca. «Fallaste en el único propósito por el que fuiste engendrado», continuó la voz de la calavera. «Tu arrogancia sin sentido y tu ira incontrolable será tu perdición». De repente, un grito agudo y desesperado perforó el aire, haciendo que Vegeta abriera los ojos de golpe, incorporándose en la cama, empapado en sudor. Su respiración era rápida y descontrolada, como si hubiera estado corriendo por su vida. Luego de un rato se tranquilizaría, percatándose que a su lado se encontraba Elizabeth, quien estaba inclinada sobre él, aplicando un ungüento en sus heridas, al mismo tiempo que lo observaba con preocupación. «Estás a salvo, Vegeta», dijo con suavidad, tratando de calmarlo. «Estabas teniendo una pesadilla, ¿cierto? No te preocupes, nadie puede lastimarte aquí». «¿Eh? ¿Cómo diablos es que tú? ¿Cómo llegué? ¿En dónde estoy?», decía Vegeta con dificultad por el dolor. «Tranquilo. Tienes que dejarme ayudarte, Vegeta. Tus heridas aún no han sanado completamente». Vegeta frunciría el ceño, su mente todavía nublada por la confusión, tratando de poner en orden sus pensamientos y alejar las imágenes perturbadoras de su sueño. Girando rápidamente su cabeza hacia Elizabeth, le preguntaría con una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Dime, ¿qué diablos sucedió con el combate? ¿Dónde está Kakaroto? ¿Dónde están mis tropas?». Elizabeth mantuvo la calma mientras sus manos continuaban aplicando el ungüento con suavidad. Y sin alterar su voz, respondió. «El combate terminó, Vegeta. Goku ganó, y tus tropas fueron derrotadas. La mayoría están a salvo, pero algunos fueron heridos gravemente». Al escuchar esto, la ira de Vegeta explotó. Se levantó bruscamente de la cama, ignorando el dolor que le recorría el cuerpo. Pero sus piernas fallarían, cayendo sentado nuevamente. No puede ser. Claro, ahora recuerdo. Ese malnacido de Kakaroto. Elizabeth colocaría una mano sobre su hombro, empujándolo suavemente hacia abajo. «No puedes irte en este estado, Vegeta. Tus heridas aún no han sanado. Necesitas descansar», dijo mientras mantenía una mirada seria. «No seas estúpida, diosa infeliz. No creas que por lo que hiciste consideraré tener misericordia contigo. Soy un príncipe, no un inválido. Así que no te confundas, esto no significa nada. Una vez recupere mi fuerza, juro que voy a destrozar hasta el último de ustedes, escoria animal». Pero Elizabeth no se inmutó ante los malos tratos de Vegeta. Continuó aplicando el ungüento, manteniendo una expresión serena. Sabía que su ira y sus amenazas eran un reflejo de su dolor y frustración. Terminó su tarea en silencio, asegurándose de que Vegeta estuviera lo más cómodo posible, a pesar de su resistencia. «Descansa, Vegeta. Necesitas recuperar tus fuerzas». Sin más palabras, Elizabeth se levantó y salió de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos y su dolor.
Vegeta observó la puerta cerrarse detrás de ella, su mente aún ardiendo de furia, pero también comenzando a comprender la gravedad de su situación. Cabe aclarar que Elizabeth no sanaba directamente a Vegeta, debido al peligro que éste representaba, por lo que el plan en un inicio era tranquilizarlo con el pasar del tiempo. Y así, a medida que pasaban los días, Elizabeth continuó cuidando de Vegeta, a pesar de su actitud hostil y agresiva, al mismo tiempo que su persistencia y paciencia comenzaban a desvanecer la arrogancia del Saiyajin, haciendo que, gradualmente, Vegeta empezará a reconocer la fortaleza y determinación de la diosa. Además de que, cada vez que ella lo atendía, los recuerdos de su madre se volvían más frecuentes, viendo en Elizabeth una sombra de la misma tenacidad y compasión que había conocido en su infancia. Con el paso de los días, los Saiyajin se recuperaron lentamente de la humillante derrota que les infligieron las diosas, mientras que la ira y el deseo de venganza se habían convertido en la fuerza motriz de cada guerrero. Mientras que Tarles, a quien su orgullo se había visto profundamente herido tras su derrota a manos de su hermano Kakaroto, cada día, su mente volvía una y otra vez a ese combate, alimentando su odio y desprecio hacia su hermano. Durante este tiempo, el rey Vegeta convocó a todo el clan Saiyajin a una gran reunión en el Palacio Real. La emoción era palpable. Mientras los guerreros se reunían, sus ojos reflejaban una inmensa rabia contenida. El rey subiría al estrado, el murmullo cesó, y el silencio fue absoluto. Luego, con voz firme y autoritaria, el rey comenzó su discurso. Habló de la traición y la humillación que habían sufrido a manos de las diosas y de los guerreros que se atrevieron a rebelarse. Describió con detalle la vergüenza de la derrota y la necesidad de restaurar el honor de su clan. No podemos permitir que nuestra raza sea humillada de tal manera, dijo con determinación. Debemos levantarnos más fuertes que nunca y hacer que nuestros enemigos paguen por su insolencia. Posteriormente, y para sorpresa de muchos, el rey daría un anuncio inesperado. Este proclamaría a su hija, Caulifla, como la nueva líder y señora de las fuerzas élites Saiyajin. Dicha noticia fue recibida con una mezcla de asombro y júbilo. El nombre de Caulifla resonó en todo el palacio, coreado por el fervor del clan. A excepción de alguien. Por otro lado, Tarles, intrigado por lo que Goku había mencionado sobre los humanos durante su combate, decidiría investigar más a fondo sobre ellos, consciente de que podría aprovechar esa información para sus propios objetivos, y así, se embarcó en una misión para comprender mejor a esta raza. Tengamos en cuenta que los Saiyajin, al igual que en la obra original, no entrenan, sino que estos nacen con un nivel de poder establecido, lo que dictamina su posición en el clan y su rango en el ejército. Por eso, lo que Tarles encontrará en los humanos serán el entendimiento y la disciplina en las artes marciales, descubriendo el motivo por el que Goku aumentó su nivel de poder, al igual que varias técnicas especiales. Mientras tanto, en otra parte, Goku, Merlín y Meliodas se encontraban conversando a escondidas de los demás respecto a Vegeta. No sé si fue una buena idea salvarlo, dijo Meliodas, frunciendo el ceño. Este tipo puede matarnos en cualquier momento. Merlín cruzaría los brazos, respondiendo: Entiendo tus dudas, pero mantener a Vegeta con vida puede ser crucial para nuestros planes futuros. Hay más en juego de lo que parece. Además, tengo la leve intuición de que está comenzando a sentirse cómodo. Solo es cuestión de tiempo. Cuando llegue el momento iré a hablar con él. Estoy segura que puedo convencerlo. Merlín tiene razón. Vegeta puede ser impredecible, pero también es increíblemente poderoso. Creo que podría ser de vital importancia más adelante. Además, si Merlín dice ser capaz de convencerlo, yo le creo. Meliodas, sin estar convencido del todo, miró a ambos y dijo: Espero que sepan lo que están haciendo. No quiero poner en peligro a Kale nuevamente. Confía en nosotros. Sé lo que hago, insistió Merlín. Estamos pensando a largo plazo. Vegeta podría ser la clave para nuestra victoria. Meliodas suspiró, rascándose la cabeza. Está bien, confío en ustedes. Pero mantendré un ojo en alerta. No quiero sorpresas desagradables. Y así, mientras Vegeta mejoraba con el pasar de los días,
Elizabeth se percataría de que sus sentimientos hacia él estaban comenzando a cambiar. La atracción que sentía se convertiría lentamente en algo más profundo. A pesar de las advertencias de Meliodas y los demás, su corazón no podía ser disuadido. Hasta que un día, finalmente se decidió, ignorando la opinión de los demás, durante una noche estrellada, mientras los dos conversaban a la luz de la luna. Elizabeth finalmente expresó sus sentimientos. Le dijo que, aunque reconocía su orgullo y su fuerza, también veía el dolor y la lucha en sus ojos. Le confesó que no lo consideraba un enemigo, ya que, en realidad, le importaba mucho, tal vez más de lo que debería. Vegeta la miró, sorprendido por sus palabras, para luego recordarle sus posiciones. Eran enemigos. Pero Elizabeth no se dejó intimidar, explicándole que, a pesar de lo que se suponía, no podía ignorar lo que sentía y que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias, incluso si eso significaba ir en contra de sus amigos. Vegeta quedó en completo shock, su mente llena de confusión. Nadie le había hablado de esa manera antes. Nadie había mostrado tal devoción hacia él. La noticia de los sentimientos de Elizabeth hacia Vegeta pronto se extendió entre los miembros de Stigma y sus aliados. Meliodas, preocupado por su amiga, la confrontó con seriedad. Expresó su preocupación por el peligro que representaba Vegeta y advirtió a Elizabeth sobre los riesgos que estaba dispuesta a correr. Elizabeth, sin embargo, lo miró con determinación y defendió su decisión. Afirmó que, aunque Vegeta era arrogante y duro, también tenía un lado que merecía ser conocido, un aspecto que Meliodas no había tenido la oportunidad de ver. Por lo que aún preocupado, finalmente aceptó la decisión de Elizabeth. A pesar de su inquietud por la seguridad y felicidad de su amiga, decidió apoyarla, siempre y cuando ella tuviera cuidado. Cuando Goku se enteró de la situación, su rostro se iluminó con una sonrisa de sorpresa y alegría. Se acercó a Elizabeth, sus ojos llenos de entusiasmo. Felicitó a Elizabeth por su valentía y por seguir sus sentimientos a pesar de las dificultades. Goku le aseguró que estaba contento de ver que había encontrado algo verdadero en medio del caos, y le deseó lo mejor en su intento de acercarse a Vegeta. Los días continuaron su curso, y con ellos, la actitud de Vegeta fue experimentando una lenta pero notable mejoría. A pesar de su carácter reservado, comenzó a mantener breves conversaciones con Goku, lo que en otro tiempo hubiera sido impensable. Aunque las charlas eran cortas, revelaban un cambio en el príncipe Saiyajin, un avance que pocos habrían creído posible. Una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, la hechicera Merlín decidió visitar a Vegeta en su habitación. Él, que ya podía sostenerse en pie con firmeza, la recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No tardaron en comenzar a hablar sobre temas importantes, como la interminable Guerra Santa. Merlín, con su voz suave pero llena de significado, mencionó lo obvio. Los días habían pasado, y sorprendentemente, ningún miembro del clan Saiyajin había venido a buscar a su príncipe. Vegeta, siempre orgulloso, permaneció en silencio ante esta verdad dolorosa. Su ceño se frunció, y sus ojos se oscurecieron, aceptando a regañadientes la realidad que la hechicera había señalado. Luego de un profundo silencio, Merlín, con una seriedad casi siniestra, rompió el silencio con una propuesta inesperada. ¿Qué te parece un trato, Vegeta? Tengo algo que estoy segura de que te interesará. El príncipe la miró con desconfianza. La incredulidad se reflejaba en su rostro, pero la oferta había despertado su curiosidad. Sin embargo, la escena cambió antes de que se pudiera escuchar la respuesta de Vegeta, dejando en el aire la incógnita sobre el acuerdo que habían discutido. Días más tarde, durante una conversación con Elizabeth, Vegeta reveló una decisión que había estado meditando desde entonces. Con voz firme, le comunicó su deseo de unirse a Stigma y poner fin a la interminable Guerra Santa. La diosa, sorprendida y profundamente conmovida, sintió como una oleada de felicidad la inundaba. Sin perder tiempo, se apresuró a informar al resto del grupo, llena de esperanza por lo que el futuro podría deparar con Vegeta a su lado. Por otro lado, Ludociel, inspirado en la técnica utilizada por Goku durante su batalla con Vegeta, comenzó a idear un ataque que podría herir a los Saiyajin de manera implacable, similar a lo que utilizó contra Bardock hace varios años atrás.
Pero esta vez recibiría la ayuda de Merlín, quien le ofreció su colaboración en secreto, sin que Goku ni Stigma lo supieran. Al mismo tiempo, el Rey Demonio, cansado de la arrogancia del Rey Vegeta y de sus aires de superioridad, decidió aliarse con la Deidad Suprema para idear una forma de encerrar a los Saiyajin para siempre, algo similar a lo sucedido con la entidad conocida como el Caos. El mayor obstáculo para Ludociel era que la ubicación exacta de la entrada al reino Saiyajin era desconocida para cualquier persona ajena al clan. Sin embargo, Merlín, quien había pasado tiempo en el reino, conocía bien esta ubicación. A cambio de esta información, Merlín pidió a Ludociel y a las demás diosas que la ayudaran a crear un sello para encerrar a los demonios, a lo cual Ludociel accedió, ya que también le beneficiaba en sus propios planes futuros. Mientras tanto, Tarles invadió y conquistó numerosas aldeas humanas, en su búsqueda por alcanzar el dominio de las artes marciales y las técnicas que estos utilizaban, logrando recopilar bastante información a su paso. Al mismo tiempo, llevó a miles de humanos al reino Saiyajin para continuar con su estudio. Dichas acciones fueron avaladas y apoyadas por el rey, quien veía en ellas una forma de fortalecer su ejército y su imperio. El tiempo finalmente llegó, y un nuevo enfrentamiento entre los clanes estalló. Bajo el liderazgo de Caulifla, los Saiyajin desataron su ira, devastando todo a su paso. Pauso para aclarar que, en un segundo plano, el plan de Gauder para alterar los recuerdos de todos sobre Mael seguía en marcha, al mismo tiempo que el resto de acontecimientos vistos durante la obra. Sin embargo, esta historia se centra únicamente en los Saiyajin. La furia desmedida de los guerreros de cabello azabache dejó una brecha en su defensa, una oportunidad que Ludociel y sus seguidores aprovecharon. Se dirigieron hacia la entrada del reino, cubiertos por los demonios, quienes finalmente se habían rebelado contra el Rey Vegeta. Cuando Caulifla se enteró, ordenó a la élite regresar de inmediato para impedir el avance. Pero esto era exactamente lo que las diosas esperaban: atraer a todos los Saiyajin de regreso a su territorio. Entonces, siguiendo las órdenes de Ludociel, lanzaron el devastador ataque hacia el reino. El destello de luz se extendió por todo el lugar, impactando directamente en el castillo y desencadenando una explosión de dimensiones caóticas. La explosión arrasó con la totalidad de los Saiyajin de clase baja y la mayoría de la clase media. El impacto de la explosión alteró el ambiente y el clima del lugar, desatando una enorme tormenta. Al mismo tiempo que las diosas destruyeron y sellaron la entrada al reino Saiyajin, utilizando un poderoso sello creado por Merlín, el Rey Demonio y la Deidad Suprema, coincidiendo con el hechizo de Gauder, haciéndoles creer todos que durante este enfrentamiento, Mael perdió la vida a manos de Starossa. Los clanes celebraron durante días la caída de los Saiyajin, marcando el fin de una era de esclavitud y opresión. Las festividades llenaron el aire, mientras la victoria se sentía en cada rincón. Sin embargo, en un lugar distante, alejado del bullicio, Vegeta permanecía en silencio, frente a los escombros de la puerta de su reino destruido. Su mirada, fija en las ruinas, parecía perdida en un mar de pensamientos, atormentado por la decisión que había tomado. El silencio fue roto por la llegada de Goku y Elizabeth, quienes intentaron animarlo. Pero el príncipe, sumido en su conflicto interno, apenas los escuchaba. La culpa y la ira se mezclaban en su interior, creando una tormenta de emociones que no podía expresar. Elizabeth, conmovida, se acercó para consolarlo, pero Vegeta, incapaz de soportar el peso de su propia tristeza, la apartó de manera brusca, exigiendo que ambos se marcharan. Dolida, Elizabeth accedió, dejándolo solo con su dolor. Poco después, la traición se consumó. La Deidad Suprema y el Rey Demonio, movidos por sus propios intereses, traicionaron a sus hijos, maldiciéndolos con la juventud eterna y la reencarnación eterna. En el proceso, Elizabeth perdió la vida, convirtiendo la traición en una herida aún más profunda en el corazón de aquellos que la amaban. Fue en este momento en el que Goku sufriría una transformación derivada de la ira, que le aumentaría su poder de una manera bestial. Sin embargo, dicho poder aún no era capaz de rivalizar con los dioses, por lo que éste también sería derrotado. Después del tenso enfrentamiento anterior,
Goku decidió buscar a Vegeta. Lo encontró de pie frente a las ruinas de lo que alguna vez fue su reino, inmóvil, sumido en un silencio pesado. Goku sabía que tenía que hablar con él sobre Elizabeth. Pero al acercarse, el príncipe se negó a dirigirle la palabra, su mirada perdida en los escombros. Vegeta, necesitamos hablar sobre Elizabeth, dijo Goku con seriedad, pero el príncipe no respondió, su orgullo manteniéndolo distante. Goku, frustrado por la indiferencia de Vegeta, finalmente explotó. Elizabeth ha muerto, Vegeta. La deidad suprema y el rey demonio la mataron. El grito de Goku cortó el aire y por primera vez, Vegeta reaccionó. Sus ojos se enfocaron en Goku y en un tono bajo y tenso, pidió que repitiera lo que había dicho. Elizabeth ha sido asesinada, repitió Goku, esta vez más controlado, pero con la misma gravedad en su voz. La noticia impactó a Vegeta como un golpe directo al corazón. Elizabeth, la única mujer que había mostrado un amor incondicional hacia él, aparte de su madre, estaba muerta. Y él, consumido por su propio sufrimiento, había permitido que sucediera. Había fallado en protegerla, en devolverle el cariño y la lealtad que ella le había brindado. La fuerza que lo había mantenido de pie se desmoronó. Vegeta cayó de rodillas, incapaz de procesar la realidad. El shock lo envolvió por completo, su orgullo roto por el peso de la culpa y el dolor. Goku lo observaba en silencio, con una seriedad inusual, entendiendo que en ese momento no había palabras que pudieran aliviar el tormento de Vegeta.